la tasa de mortalidad por millón de habitantes en República Dominicana es de 211, comparado con la mortalidad por millón de habitantes en la región de las Américas, que es de 588. Estamos casi 3 veces menos que lo que se reporta en la región de las Américas. Siguen siendo datos de impacto positivos, los indicadores siguen siendo positivos. Exhortamos de nuevo a la población a que mantenga el comportamiento de distanciamiento físico, del uso de mascarillas y del lavado de manos, evitar colocar las manos en la cara precisamente para no llevar el virus a su cuerpo. Volvemos y repetimos, los indicadores siguen siendo positivos y eso lo que nos dice es que no bajemos la guardia, que mantengamos las actividades que hemos venido haciendo, tanto de la población como del Estado Dominicano, como de toda la sociedad en general. También quisimos traer esta gráfica en la que queremos que se entienda también que a medida que tenemos estos indicadores de impacto, de mitigación de impacto en un aspecto positivo, también estamos trabajando aún más en mantener lo que es un buen sistema de vigilancia, una buena preparación. Entendemos que estamos a nivel global con varios rebrotes en diferentes puntos del planeta, sobre todo en Europa, y no estamos, vamos a decirlo así, ignorando lo que está pasando internacionalmente. Eso nos mantiene vigilantes y estamos precisamente aquí en esta gráfica viendo cómo nosotros evaluamos lo que es los casos activos y los casos no activos y tratando de ir mejorando todo lo que es nuestra base de datos y la transparencia de la información. Esta gráfica fue trabajada conjuntamente con el CDC de Atlanta aquí en el país, es decir, la oficina del CDC en República Dominicana, y fíjense que estamos viendo ahí, los rojos que ustedes ven ahí son los casos activos, los que se reportan en el boletín. Y fíjense que los casos activos están por encima de una línea roja que ustedes ven ahí, que es precisamente esos casos que se están reportando y que de alguna manera ya deben pasar a ser casos no activos. Si se ven en la gráfica verde, que son los casos no activos, y ven esa línea curva, los casos no activos deberían estar por debajo de esa línea curva. Y eso lo que significa es que debe haber esa reclasificación de casos, de que ya un caso activo que tiene más de 10 días sin síntomas, o que ha dado una prueba negativa, debe pasar a la base de datos como un caso no activo, lo cual en primera instancia nos dice que tenemos que seguir mejorando lo que es nuestro registro de pacientes. Con esta reclasificación también vamos a tener una mejor identificación de los casos que están activos y en consecuencia, si tienes una mejor identificación de casos activos, también sabes cómo evaluar sus contactos y prevenir que esos contactos se contagien con el virus. Pero repito, es una forma de nosotros presentar lo que vamos haciendo a medida que los indicadores de impacto nos permiten trabajar y prepararnos mejor ante lo que podría ser un aumento de casos en un futuro en la República Dominicana. Con esto voy a dar paso al doctor Ronald Hughes, que va a presentar no solamente la situación, sino algunos puntos importantes en lo que es la mitigación de impacto en lugares donde ha habido un aumento de casos por encima de esto. Gracias. Oh, bien. Buenos días a todos. Hay dos cosas
sobre las cuales voy a hablar hoy día. Uno es un poquito la situación del COVID, no solo presentar los datos crudos, fríos del día, sino que ver un poco la tendencia, que eso nos dice cómo es que estamos y hacia dónde vamos. Esto aquí lo que ustedes ven son los casos y la posibilidad de COVID en el país desde que inició la pandemia. Ustedes pueden ver las barras son los casos por fecha de inicio de síntomas, vale decir, cuándo iniciaron. Y efectivamente podemos ver que hay una tendencia a la disminución ya sostenida por mucho tiempo, me refiero por varias semanas. Otra de las cosas que está presentada ahí es la posibilidad de casos por cada 4 semanas. Se usa 4 semanas para evitar las fluctuaciones diarias que no permitirían ver bien la tendencia. Y ahí podemos ver que también la positividad de las últimas 4 semanas ha ido disminuyendo de una forma sostenida. Y la positividad de 4 semanas al día de hoy es de 12.1%, o sea que es relativamente baja y son valores que no se tenían desde el inicio, desde antes de iniciar la pandemia. Esto es las defunciones. Las defunciones por fecha de defunción, el día en que fallecieron. Y ustedes pueden ver que también la curva de defunciones presenta el mismo comportamiento. La línea negra es la media móvil que nos permite suavizar un poco el efecto de las variaciones diarias. Entonces sí podemos ver que la media móvil, que es como una tendencia, es hacia siguen falleciendo cada vez menos personas. Claro, eso es lógico, al haber menos enfermos va a haber menos defunciones, pero es la tendencia, es lo que estamos ganando. Bien, esto es, por ejemplo, las defunciones en grupos de riesgo. Ustedes pueden ver los casos y disfunciones en mujeres embarazadas. En rojo están puestas las defunciones, eso es por semana epidemiológica, y en gris son los casos. El comportamiento de la curva es muy similar a como lo presentamos en los casos. O sea, son parte de la población, pero es un riesgo especial y que se le da un seguimiento especial. O sea, no hay una variación con respecto al comportamiento de las embarazadas. En cuanto, este es otro, y aquí sí ustedes pueden ver que el patrón que presenta es diferente. ¿Y por qué? Este es el personal de salud que se enfermó, el mamey, y en rojo son las defunciones. Esto todavía requiere de cierta actualización, pero sí se puede observar que el personal de salud fue más afectado al principio de la pandemia, en los momentos en que el personal estaba aprendiendo a cómo lidiar, cómo trabajar, cómo comportarse frente a la epidemia. Pero una vez que ya aprendió, ustedes pueden ver que en el momento donde, alrededor de la semana 30, 31, que es ahí, es muy pocos casos lo que se ven. O sea, el personal de salud ya había aprendido a cómo trabajar, cómo comportarse, cómo defenderse frente al COVID. Y por último, esto es un recordatorio, yo ya lo había presentado, es los grupos de riesgo. Las personas mayores de 60 años, el riesgo es mucho mayor. Claro, a eso está aunado el hecho de que en ese grupo etario también es donde más hipertensos se tienen, donde más diabéticos se tienen. Entonces, una de las cosas que hay, una de las conclusiones, o lo que uno puede decir, que si no reforzamos las medidas preventivas, vale decir, lo que hemos logrado hasta este momento, la relativa tranquilidad que tenemos, los pocos casos que tenemos, como decía el doctor Eddie Perestén, la ocupación de camas que esté por debajo de un 20%, todo eso es una situación de calma, pero que es
muy, muy frágil. En cualquier momento esa situación se puede romper y se complica todo. Entonces, debemos resaltar las medidas preventivas que da el Ministerio o toda la opinión pública, como el uso de mascarilla, distanciamiento, higiene de manos, evitar aglomeraciones de personas. Y finalmente, quiero decirles que en cada uno de nosotros está el poder tener un futuro, y en este caso lo más cercano que tenemos ahora es una Navidad segura y tranquila. O sea que depende de todos nosotros. Muchas gracias. Por eso uno se escribe las cosas, porque si no después se le olvida. Sí, mire, quería también informarles que ya la dirección del Ministerio está, a partir de la próxima semana, publicará todos los datos, vale decir, toda persona podrá ingresar a la página del Ministerio en la Dirección General de Epidemiología y podrá descargar las bases. Esto es interesante en dos cosas. Uno, en ser cada vez más transparente y dar los datos a la opinión pública para que tanto la academia o como cualquier persona pueda descargar esos datos, analizar y aportar a la solución del problema de la pandemia que tenemos. O sea que eso es parte de este proceso, de este ministerio, el hacer partícipe a toda la comunidad, tanto científica como la opinión pública, de este tipo de información. O sea que en ese aspecto todo el mundo va a poder tener acceso a las bases de datos y sacar sus propias conclusiones. Bien, gracias, doctor Ronald Schius, director de epidemiología. Vamos entonces con las preguntas libremente de los colegas periodistas. A ver, adelante. Por los indicadores que hemos visto, yo llegué que ya usted había comenzado, doctor, por los indicadores que hemos visto, ¿en qué momento de la pandemia está la República Dominicana? Se puso muy de moda en la gestión pasada de aplanar la curva, y entonces, en este momento, ¿cómo se llama para la población en general el momento en que estamos? Y creo que para Ibelice, la doctora Ibelice Acosta, el toque de queda y las medidas sanitarias, si uno hace una auditoría visual en la calle, es casi simbólico lo que queda. Sobre todo lo que tiene que ver con el uso de mascarilla, que va por aquí, por el cuello. Uno toma los parques y la gente está normal haciendo las festividades del fin de semana en el país fueron una evidencia de todo esto. ¿Qué va a hacer el ministerio para minorar esta situación y hacer que las normas realmente se cumplan? Ya vimos que los organismos del Estado de seguridad dijeron que iban a actuar, pero por lo visto parece que no dan abasto. Bueno, en primer lugar, las gracias a nuestra querida amiga, la licenciada Altagracia Ortiz. Una gran pregunta. Seguimos haciendo la misma pregunta desde que tuvimos a mediados de, vamos a decirlo así, de junio o julio, cuando vimos ese aumento de casos que tuvimos. Y después, agosto, septiembre, octubre, hemos ido bajando el número de casos. Pero el virus sigue con nosotros, Altagracia. Sigue con nosotros, y pensar en una resolución no es, primero, ni acertado ni es válido. Entonces nosotros seguimos en la etapa de mitigación de impacto. Tenemos que seguir apostando a esas medidas de mitigación de impacto que estamos haciendo, promoviendo, vuelvo y repito, lo que la población en general debe seguir aceptando como las mejores medidas de prevención que hay, que es el distanciamiento físico, lo que es el uso de mascarillas y lo que es el lavado de manos.
Mientras el virus esté con nosotros no podemos hablar de resolución. Debemos hablar de preparación y mitigación. Y en eso estamos. Nosotros estamos tratando de impactar en lugares que reportan casos de una manera que no se estaba esperando, pero al mismo tiempo nos estamos preparando para lo que podría ser un número de casos que pueda venir, porque eso es precisamente lo que nos ha enseñado esta enfermedad, estos fenómenos pandémicos que vienen por olas. Así que seguimos en mitigación de impacto, Altagracia, y esperamos en algún momento, cuando venga una estrategia de salida en base a la ciencia, que es lo que hemos dicho, una vacuna o un tratamiento preventivo o un tratamiento curativo, entonces hablar de que pasaremos de impacto a resolución. Sí, Altagracia, buena pregunta. Creo que sin dudas ese es el dolor de cabeza de casi todos los países. No, desde la autoridad sanitaria no podemos decir que se debe flexibilizar absolutamente ese tipo de medidas. Hay que mantener medidas que han demostrado que tienen eficiencia. Por otro lado, nosotros no pretendemos darle a la población el mayor peso de la responsabilidad que le toca, pero sí hay que exhortar a la población a cuidarse, porque el virus, como siempre digo, está con nosotros. Entonces, esas medidas de distanciamiento, ese relajamiento, porque nos queremos engañar pensando que no hay un problema, es muy peligroso pretender liberarlas absolutamente. Desde el Ministerio de Salud Pública seguiremos haciendo las recomendaciones basadas en la evidencia de lo que tenemos, pero no creo que por ahora pueda ser una recomendación la liberación absoluta de las restricciones que tenemos. Buenos días, estimados funcionarios. Mi pregunta va con relación a la flexibilización del toque de queda. Sabemos que se avecinan las Navidades y quizá por el comportamiento que se está evidenciando de las personas y según los expertos en la conducta, podría haber un mayor desacato de estas restricciones. Entonces mi pregunta es que si hay alguna alternativa que están planteando para quizá que las personas puedan celebrar, porque van a celebrar, si hay alguna alternativa para que la celebración no sea tan impactante. Y con respecto al compromiso que ha hecho el país para asegurar unas 10 millones de vacunas, queremos saber cuánto asciende el monto inicial que el gobierno pagó para asegurar que esas vacunas lleguen al país cuando estén ya listas. Te voy a contestar la primera parte. Es evidente, no solamente fuera del país, sino en nuestro país, una lección aprendida es que a medida que flexibilicen, más posibilidades hay de que aumenten los casos. Eso está claro, tanto fuera como dentro del país. En el país, nosotros, una lección aprendida fue precisamente que en un momento determinado se abrió la economía, no se evaluó lo que estaba pasando a nivel de aumento de casos, se siguió abriendo y ya todos sabemos lo que pasó. Entonces, técnicamente, abrir completamente es sinónimo de volver otra vez a tener un aumento de casos y necesariamente tener que cerrar el país. Así que técnicamente siempre va a ser la respuesta menos flexibilización, menos posibilidad de que aumenten los casos. Eso hay que irlo consensuando, trabajando, porque precisamente una de las cosas que queremos es
al mismo tiempo de garantizar la salud de la población, es garantizar también la sostenibilidad de algunas acciones que también tienen que ver no solamente con la economía, sino con el equilibrio de una calidad de vida de la población en general. Así que eso es un día a día. Eso es un día a día, eso es como lo hemos dicho entre nosotros, entre el grupo de nosotros, el equipo, eso es muy pocas horas de sueño. Hay que estar vigilante a todo eso, hay que ir a un consenso, hay que estar completamente, vamos a decirlo así, informado de lo que pasa todos los días aquí en nuestro país. Y sobre todo ir tratando de consensuar cuáles van a ser las medidas en caso de que haya una flexibilidad, cuáles serían esas medidas de flexibilización. Otra cosa importante que también acabo de decir y que es sumamente conveniente que lo hayas traído a colación, sobre todo en este momento de la pandemia, una epidemia en nuestro país, y es qué vamos a hacer con las Navidades, por ejemplo. Y ante la cultura que tenemos los dominicanos y caribeños, de ser un poco más expresivos que otras culturas, como la cultura de otros países, como Asia, por ejemplo, que son un poco más moderados en este tipo de celebración. Nosotros no podemos ignorar eso, y eso es una de las cosas que estamos trabajando ahora mismo. ¿Cómo vamos a hacer para poder entender primero lo que es la cultura de nuestro pueblo y de cómo dar una alternativa, como acabas de decir, ante esto que se avecina? Eso es otro reto que tenemos como población en general y como Estado en particular. Así que nosotros esperamos tener una respuesta de eso dentro de las próximas ruedas de prensa. Y vuelvo y repito, agradecemos mucho esa pregunta, porque nos dice precisamente que no solamente nosotros estamos pensando en eso, sino que también hay una parte y un grupo de poblaciones que realmente se preocupan también por lo que pueda pasar en otros grupos de poblaciones que realmente se comportan de una manera que tenemos que entenderlo, que por eso tú no puedes ver la población como un todo, sino como grupos de poblaciones que hacen un comportamiento determinado, y tú tienes que entender ese comportamiento para poder actuar mercadológicamente, físicamente, y hacer estrategias dirigidas en base al comportamiento de ese grupo de población. Al día de hoy estamos haciendo lo que tú sabes, o sea, se extendieron una cantidad de horas en la semana y una cantidad de horas el fin de semana. Hasta ahora eso sigue siendo igual. Sí, no, en relación a la vacuna, en su momento será informado por las instancias correspondientes. Es una negociación que está en curso, pero no tengo la información para suministrarla en este momento. Roberto Brito, periodista de Telesistema y Teleantillas. Ayer el presidente de la República lanzó un programa Marca País. Entonces, hay países que están cerrando porque tienen rebrote. ¿Cuál es la recomendación de este organismo, Salud Pública, ante ese cúmulo de personas que pueden venir de otros países con relación a las medidas sanitarias, ya que ustedes dicen que las medidas preventivas en este momento no hay que reforzarlas? Entonces vemos como la misma pregunta que varios compañeros la inquietud de que la población no está acatando el toque de queda y permanecen la fiesta, los cumpleaños. Entonces, ¿qué van a hacer para poder mitigar esa avalancha de personas y un posible rebrote hacia aquí, hacia el país? ¿Y cómo van? Otra pregunta es también los operativos de pruebas. Si al principio habían operativos aquí en Santo Domingo y no hemos visto operativos. ¿Cómo que no ha visto? Toda la semana damos la lista de las intervenciones que se están haciendo y esta semana siguen las intervenciones.
Lo que ocurre es que además de las intervenciones que se hacen desde aquí, las direcciones de área y las direcciones provinciales están haciendo intervenciones en sus lugares correspondientes. Y esta semana aquí hay intervenciones en todo el país. Está en el Estadio Cibao, en San Pedro, con los equipos que se siguen haciendo esas intervenciones. Hay intervenciones en San Cristóbal, en La Vega, en Santo Domingo, en el Banco Agrícola, en Alma Rosa, en Mandinga. Hay una serie, siempre al contrario. En la medida que hemos ido haciendo los acuerdos con los grupos comunitarios, esas intervenciones se están ampliando. Claro que sí, claro, pero está en sus áreas. Eso se hace en las áreas donde la gente vive y se trabaja con las comunidades. Claro que hay intervenciones y se publican todas las semanas. ¿Cuál es el plan que tienen ustedes con relación a la primera pregunta de la marca país y la avalancha de personas que van a venir por acá para República Dominicana? Pero las medidas que se están tomando en los aeropuertos, en los hoteles, está protocolizado todo eso. Entonces eso se tiene que seguir reforzando y llevando a cabo y cumpliendo. Las medidas están descritas y se están ejecutando para los pocos y serán para los muchos también. La vigilancia, ese es su objetivo, al compañero de Telenoticias, ¿no? Ajá. Sí, o sea, tú siempre vas a tener, vamos a insistir en esto, tú tienes que tener una vigilancia permanente de lo que está pasando, permanente, eso en polos turísticos, en otros polos que no son turísticos, tú tienes que estar vigilante, tienes que tener una comunicación muy fluida con la gente que está haciendo la parte operativa, tú ves, directores provinciales, epidemiólogos, clínicos, todo el personal de salud, que de alguna manera u otra también es un termómetro, es lo que te da la voz de alerta, y son los que realmente mantienen, vamos a decirlo así, la alerta a nivel central. Entonces eso es un reto, eso seguirá siendo un reto, porque esto es una enfermedad que realmente ha venido vamos a decirlo así, a decirnos a nosotros las cosas que tienen que ser prioritarias. Y es una enfermedad que nosotros vamos a tener y seguir teniendo que convivir con ella. Hasta que volvamos, vuelvo y repito, hasta que nosotros volvamos a tener seguridad y darle seguridad a la población de que tenemos una estrategia de salida basada en la ciencia para eso. Vuelvo y repito, o una vacuna, o un tratamiento preventivo, o un tratamiento curativo. Buenos días, mi nombre es Belida Sandoval, del Medio del Caribe. Mi pregunta va a ser con respecto al uso de la mascarilla. Que hoy en día los individuos, la mayoría de los individuos no lo están utilizando correctamente y se sabe que se han tomado alguna medida para que esto la tomen. Pero como se aproxima la temporada navideña y muchos suelen estar aglomerados, ¿qué otras medidas el Ministerio de Salud va a tomar o va a implementar para que todos los individuos de este país utilicen la mascarilla como es debido correctamente? Bueno, mire, con respecto al uso de la mascarilla sigue siendo uno de los elementos que mayor protección le va a dar a cada uno. Es una medida que la puedo usar yo, en la cual yo intervengo, vale decir, usted y yo podemos, cada uno en forma individual, protegerlo. Vale decir, no es algo que dependa de otro, sino que depende de mí. Yo la uso para protegerlo. Eso es algo importante y sigue siendo una forma muy, muy efectiva de poder protegerse, ¿ya?
Si uno al uso de mascarilla le agrega otros ingredientes, como por ejemplo distanciamiento, vale decir, estamos alejados, conversamos de lejos, eso es otra medida que va a aumentar la seguridad de que yo no me pueda contagiar. Después de eso tenemos otras cosas que siguen sumando, como por ejemplo el higiene, el lavado de manos. El hecho de que yo me esté lavando las manos, esté usando alcohol gel, ese tipo de cosas va a evitar de que yo tenga en las manos, al tocar diferentes objetos, pueda contagiar. Son todas medidas que dependen de las personas, dependen de uno. Claro, las personas no todos nos comportamos igual, no todos somos iguales. Por eso es que a veces el Ejecutivo tiene que tomar medidas como decidir el uso de mascarilla en lugares públicos es obligatorio, porque siempre va a haber alguien que no va a querer acatar eso, ¿ya? Y después, bueno, viene toda la historia de las acciones coercitivas, el hecho de obligar a la gente, castigar, etcétera, etcétera. Pero es algo que si tú y yo lo usamos, vamos a estarnos protegiendo. Y si tú garantizas que en tu familia todo el mundo la use y haga un buen distanciamiento, vamos a estar ganando mucho, porque van a ser cada día más personas que van a estar menos o van a poder contagiarse menos. Contesta eso un poco la pregunta, ¿no? ¿Sí? Buenos días, Yulisa Álvarez de Diario Libre. Mi pregunta va dirigida a la viceministra Leticia Acosta y es sobre el tema del tratamiento que se le ha dado a la situación de las enfermedades tropicales dentro de la pandemia. Ya contamos con algunas cifras, quizás algunos datos específicos de cuántos casos se han reportado del dengue, malaria, en qué momento podemos tener esos números y el manejo que se le ha dado dentro de la pandemia. Claro, el doctor Esquius, que es el director de epidemiología, te tiene el boletín a mano y te puede dar la información. Sí. No, mire, yo las cifras no las manejo de memoria. Yo le voy a pedir, hoy día se subieron, ayer en la tarde, hoy día en la mañana se subieron a la página del Ministerio y de la Dirección General de Epidemiología los boletines 38 y 39. Ahí están todas las cifras, incluso es algo que por la prensa siempre es muy reclamado, porque es una forma donde tienen acceso a cada uno de los detalles. Incluso hay comentarios que les ayudan a ustedes a redactar mejor las notas. Entonces, sí, haga acceso, ingresen, descarguen eso, ahí está. Yo sé que el dengue es una de las preocupaciones. Acuérdense que dengue la segunda mitad del año es de alta incidencia, vale decir, aumentan enormemente los casos. Sí, hay alrededor, un poco más de 3.000, 3.500 casos, era lo que yo de ayer o anteayer vi la cifra. Sí hay, si lo comparamos con el año pasado, tenemos muy poco, pero eso no es un consuelo. El hecho es de que tenemos casos y que tenemos que cuidarnos, y sí, la tasa de letalidad, si usted me quiere preguntar, la tasa de letalidad sí ha sido afectada probablemente por el COVID, vale decir, este año se han muerto más personas por dengue de lo esperado. Vale decir, el COVID ha afectado de una u otra forma la letalidad del dengue. Puede ser que las personas no tenían acceso a los servicios o por temor o por algo, se confunden las patologías que a veces son muy similares, se pueden confundir, entonces reciben otro tratamiento y eso hace que haya habido más defunciones de lo esperado. Pero le pido que ingresen, la doctora ahí tiene, lo pueden descargar todos ustedes de la página, los boletines, ahí tienen todo el detalle. Yo no manejo cifras así de memoria. Bien, gracias. Si no hay más preguntas de los colegas, nos dejamos entonces ya en la parte final con nuestro director de comunicaciones, Ulises Jiménez, con unas precisiones muy, pero muy importantes. Adelante. Muy buenos días, doctores. Quiero, reconocer el trabajo arduo, multisectorial que esta gente está haciendo minuto a minuto.
gente que, como decía el doctor Eddie Perestén, no duermen porque hasta de madrugada tienen que estar atentos a cualquier situación que surja, pérdidas de sueño, hasta de apetito y no por COVID, con deseos de almorzar y no almuerzan. Entonces esta gente que desde el primer día, desde el primer momento han estado atentos, yo creo que tenemos que de alguna manera entenderlos. Gracias, doctores, de verdad, gracias. Y una pequeña precisión, puntualmente Altagracia preguntaba por medidas que se pudieran tomar. Nosotros pertenecemos como Salud Pública a una unidad interinstitucional que, aparte del seguimiento técnico, investigativo, científico, que se da minuto a minuto, no solamente al COVID, sino a todas las enfermedades, virus que están y a las que estamos expuestos. Aparte de eso, hay una mesa interinstitucional compuesta por el Ministerio de Salud Pública, por el Ministerio de Defensa, por el Ministerio de Interior y Policía, y también la Policía como organismo garante del orden público. Todas las semanas nos reunimos para pautar actividades nocturnas, sobre todo, para que todo el establecimiento que ofrezca servicio a esas horas pues respete también las medidas de distanciamiento, el uso de mascarilla, los niveles de higiene, la toma de temperaturas. El fin de semana el ministro, para que ustedes tengan una muestra, estuvo en Santiago y visitó más de 10 lugares, entre entidades de servicios médicos, también entidades que ofrecen servicio, sobre todo las asociaciones de restaurantes y bares de Santiago. Solo en Santiago, más de 10 encuentros, advirtiendo que no podemos bajar la guardia. Interior y Policía cerró decenas de negocios justamente porque violaban estos lineamientos pautados por este equipo. Entonces, nosotros queremos hacer constar que no hemos bajado la guardia y no la vamos a bajar. Las medidas que haya que tomar se van a tomar. Y en esos centros nocturnos queremos mandar el mensaje de que la salud del pueblo dominicano está por encima de cualquier tiempo que nos toque vivir. No importa que sea Navidad, no importa que sea Carnaval, no importa que sea verano, nosotros vamos a proteger la salud del pueblo dominicano. Esos lugares que violen esos lineamientos sencillamente tendrán que cerrar sus puertas, porque no vamos a negociar la salud del pueblo, porque más allá de diciembre va a haber Navidad, más allá de diciembre va a haber país, y más allá de diciembre va a haber salud colectiva, como la que dirige la doctora Costa. Muchas gracias y bueno, nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Gracias, doctor.